Y bueno, hermanos, como saben, todo el mes de diciembre, hermanos, estamos hablando de que nuestro propósito como hijos de Dios debe de ser mejor. Es nuestro propósito. El propósito de diciembre es ser mejor, porque estamos en vísperas de comenzar un año nuevo, de comenzar otro año, y quizá este año que está terminando no te dejó lo que tú querías o no pudiste hacer las cosas que habías pensado o no te convertiste en la persona que querías. Hermanos, creo que se acercan tiempos donde ya hacemos nuestra lista de cosas que queremos cumplir para el próximo año y es cuando revisamos las del año pasado y es ahí cuando hacemos una evaluación y podemos ver cuáles cumplimos y cuáles no. Y tristemente, hermanos, quizá para muchos de ustedes, así como a mí, vamos a encontrar en esa lista que hay cosas que no cambiamos, que hay cosas que no mejoramos, que hay cosas que siguen estando pendientes para el próximo año. Y lo peor es que son las mismas cosas que hemos estado arrastrando durante año tras año, tras año, tras año. Cosas con las que seguimos batallando que no hemos podido corregir, que decimos, este año que entra sí lo voy a lograr, este año que entra lo voy a hacer. Y luego vemos la lista y decimos, híjole, no lo hice, no lo logré. Y lo vemos más atrás, en listas de años pasados, más atrás, y vemos que no lo hemos logrado. Y son cosas con las que seguimos batallando y seguimos batallando. Por eso es que este mes estamos tratando de hacer conciencia en cada uno de ustedes y pensar, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo yo ser mejor? ¿Qué puedo cambiar en mí? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo realmente logro ser una mejor persona? Y cuando hablamos de ser una mejor persona, estamos hablando de esas cositas pequeñas, que a lo mejor no son muy grandes para los demás, pero que son importantes para nosotros, que sabemos que esas cositas tan pequeñas son las que nos separan de Dios, o son las que nos hacen ofender a los demás, o son las peores cosas, pero son las más pequeñas. Entonces estamos tratando de ser mejores, porque estamos terminando el año y queremos empezar el año bien. Así que le invito, hermanos, por favor, a que cada uno de ustedes haga una introspectiva de sí, es decir, mire dentro de sí durante estos días y piense qué cosas quiere cambiar. Yo ya tengo una lista grande, hermanos, de cosas que quiero cambiar, hermanos. Yo ya tengo una lista de mí, de mi persona que quiero cambiar y espero que usted también haga una lista y diga, esto lo quiero cambiar, esto lo puedo cambiar. Algo muy interesante, hermanos, es que hasta que uno no hace la lista se da cuenta de las cosas que necesita cambiar. Alguna vez, bueno, hace algunas semanas, hace algunos meses atrás, les estuve comentando que mi esposa y yo estuvimos tomando cursos de capacitación para matrimonios y eran cursos para poder dar consejería, eran consejería para matrimonios y para poder dar consejería. Y hasta que estábamos tomando el curso, hermanos, hasta que estábamos haciendo la lista nosotros, nos dimos cuenta que había muchas cosas que habíamos descuidado también nosotros. Pero no te das cuenta hasta que haces la lista y dices, oye, sí es cierto, hay cosas que hemos descuidado. Bueno, es lo mismo en tu vida espiritual. Si tú haces una lista, te vas a dar cuenta de qué cosas debes de cambiar. Por eso es que estamos tratando de ser mejor. Y es lo que estamos, es de lo que hemos estado predicando estas semanas. A ver, buscar por favor ahí Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos a leerlo nuevamente. Romanos capítulo 8, versículo 37. Si van a leerlo, por favor, búsquelo en su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 37. Y dice la palabra de Dios así, lo voy a leer yo y dice así. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, leí precisamente este versículo, no quise leer los versículos que están atrás, ustedes los conocen, están hablando de las luchas que enfrenta el cristiano, de lo que pasa el cristiano, de que somos salvos por causa de Jesucristo, que aunque el pecado nos asedia, finalmente no importa, porque por la gracia de la misericordia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo, dice, somos más que vencedores. Pero yo solamente leí este versículo, este texto, sin leer el contexto, porque quiero que se queden pensando en estas palabras. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hermanos, estas palabras deben de ser nuestro pensamiento todos los días cuando te levantas. Ese debe ser tu pensamiento cada vez que te levantas. Es decir, ok, quizá el día de ayer no hice todo lo que tenía que hacer. Quizá el día de ayer sigo batallando con algunas cosas. Quizá no soy la mejor versión de mí. Quizá estoy batallando todavía. Pero no importa, porque en Jesucristo soy más que vencedor y seguramente el día de hoy lo voy a lograr. Si el día de ayer no lo hice, si la semana pasada no lo hice, si este año que se está terminando no lo hice, bueno, no importa, porque en Jesucristo soy más que vencedor. Y son las palabras
que tenemos que recordar, que el apóstol Pablo nos dice que debemos de recordar que en Jesucristo somos más que vencedores. Y les digo por qué, miren, porque muchas veces el ser humano, hermanos, tiende más a la negatividad que a ser positivo. Generalmente somos más dados a las cosas negativas, hermanos. Y era algo muy curioso porque esta semana mi esposa y yo estábamos hablando precisamente de eso. Si ahorita de repente te viene una tos y no se te para la tos y empiezas a estornudar, ¿qué es lo primero que piensas? Ya agarré el virus y hasta te da más tos. Oye, y luego la gente, fíjese bien, quiere distraerse, hermanos. Quiere distraerse y decir, no voy a pensar en eso. Y luego abren su teléfono y parece hecho de adrede. Fulano de tal contagiado. Mangano ya está en el panteón. Sutano y empieza a asustarte. Ay, ¿y cómo le dio? Empezó todo con una tos. No ha de ser eso. Pero inconscientemente ya estamos predestinados a pensar que es algo que tenemos. O sea, somos muy dados a pensar lo negativo. Igual si te duele algo, ay, a fulano sí le empezó el dolor y le dio cáncer. No vaya a ser cáncer. O sea, regularmente la gente tendemos a ser muy negativos. Y les digo por esto, porque la palabra nos dice, Pablo nos recuerda, acuérdense, estamos estudiando todo el capítulo 7, lo vamos a estudiar ahorita, vamos a avanzar un poquito más. Pero en el capítulo 8 Pablo nos dice, sin embargo, recuerden que no importa las situaciones que pasan, no importa lo que estés pasando, quédate con la mejor parte, quédate con lo que Jesucristo te dice, quédate con lo mejor, quédate sabiendo que eres más que vencedor. Porque si al día siguiente nos levantamos, toda cargándolas, pensando o arrastrando las cargas del día anterior, o venimos arrastrando lo que hicimos el día anterior, créeme que nos vamos a quedar en esa etapa y no vamos a avanzar. Si nos levantamos todavía pensando, ay, es que ayer me equivoqué, hice esto, ay, no, y no avanzas, no buscas una solución, sino que te quedas estancado en eso, entonces no vas a poder ser mejor. Lo que Dios quiere, hermanos, es que todas las mañanas recordemos, ok, pasó algo feo, pasó algo malo, no estoy haciendo lo mejor de mí, me peleé con alguien que quería, dije algo que no debía, ok, lo puedo solucionar, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Y debemos de quedarnos con ese pensamiento, lo voy a vencer, lo voy a cambiar, lo puedo hacer mejor. Porque si no nos damos cuenta de eso, entonces llega el enemigo y nos dice, tú nunca vas a ser mejor. ¿Recuerdas lo que pasó ayer? Nunca vas a ser mejor, no lo vas a lograr. ¿Para qué te esfuerzas? No lo vas a hacer. Si nos quedamos con el pensamiento que nos da el enemigo, no vamos a lograr nada. Y más nos vamos a sumergir en la depresión. Y nos vamos a sentir mal. Sí, me equivoqué, tiene razón. ¿Para qué lucho si no lo voy a lograr? ¿Para qué me esfuerzo si no lo voy a hacer? ¿Para qué voy a la iglesia si no cambio? ¿Para qué? No, mejor así me quedo. Si no te quedas con el pensamiento que Dios te da, entonces todos los días vas a estar batallando con lo mismo. Hay días que vas a querer ser, hoy sí voy a la iglesia, y te levantas bien animado, y luego llega el enemigo y te cambia el pensamiento. Y al día siguiente quieres hacer otra cosa, y llega el enemigo y te cambia el pensamiento. Porque no te quedas con la idea, no te quedas con lo que dice la palabra de Dios, que en Jesucristo somos más que vencedores. Miren, déjenme les platico esto así rápidamente antes de entrar a la predicación. Y yo les he hablado mucho, hermanos, yo les platico mucho de mi hijo, del más pequeño, de Jonathan, hermanos. Y les platico porque es algo muy curioso que nos pasa, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que los hijos más amados son los que tienen uno en la vejez. Y yo sé, hermanos, yo sé que ahorita me estaban diciendo que ya por mis años que ando todo achacoso. Yo sé, hermanos, yo sé. Pero es diferente, hermanos, el trato que tenemos ahora con mi hijo más pequeño que con el mayor. Los mayores se quejan y dicen, no hombre, si yo hubiera hecho eso, lo que hizo Jonathan, ya me hubieran dado. Y se quejan, hermanos. Pero con Jonathan pasa algo muy curioso porque nos enseña cosas nuevas todos, aprendemos de él cosas. Es algo tan curioso porque a veces salimos de la casa, hermanos, ahora en verano, hermanos, salimos y estaba el calor a más no poder, hermanos. Y sale Jonathan y dice, ¡ay, qué bonito día! Y nosotros, ¿qué te pasa, hijo? Y luego dice, mira qué árbol tan grande, cómo se ve verde. Porque él es un bebé que está descubriendo el mundo y nosotros ya no nos maravillamos con nada. Ya vemos el árbol, mugre sol, mugre calor. Pero él todo lo ve, para él todo es nuevo. Mira qué bonito gato, mira cómo y lo vemos como. Y les aseguro que si usted tiene un bebé en casa, me va a entender de lo que estoy hablando. Entonces me pasa algo muy curioso con Jonathan, hermanos, porque
todas las tardes cuando llego a la casa, Jonathan está ahí corriendo por la casa y luego sale a recibirme. Y luego me dice, hoy soy Iron Man, porque trae su camisa de superhéroe. Y luego, y empieza a hacer como Iron Man y brinca y todo. Al día siguiente, hermanos, llego a la casa y llega brincando, hoy soy Hulk, Hulk aplasta. Y yo, ok, muy bien. Y al día siguiente llego a la casa y me dice, estás arrestado porque soy policía. Y todos los días es una persona diferente, hermanos. Y eso me hace pensar a mí que a veces, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que renovarnos en el Señor. Tenemos que buscar ser mejores todos los días. Tenemos que pensar en lo que queremos ser ese día. Ok, quizá el día de ayer no fui la mejor persona, pero este día sí lo puedo hacer. Porque todos los días Dios te da la oportunidad de ser una mejor persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir estudiando lo que dice la palabra de Dios, porque Pablo sigue hablando muy fuerte. Y hermanos, yo les he repetido muchas veces que teológicamente el capítulo 7 de Romanos habla del alma, de la mente del cristiano, de lo que realmente pasa uno como cristiano y que muchas veces no comparte con los demás, y son las guerras que uno batalla ahí solo, hermanos. Y esas batallas son las que a veces nos hacen que nos alejemos para siempre, porque nadie nos dice que por ahí pasamos todos. Vamos a orar, hermanos, para entrar a la predicación y vamos a ponernos en la mano de Dios esta mañana. Señor y Padre nuestro, nos acercamos una vez más a tu presencia para suplicarte que nos visites y que camines entre nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que calles mi boca y que seas tú quien hable, Señor. Pero una cosa más grande te pido, Dios, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, vamos nuevamente ahí, denle una vuelta a su página, a su Biblia, ahí para atrás, y vamos a seguir en el capítulo 7 de Romanos, hermanos. Hoy vamos a ver solamente unos versículos y la semana que entra, primeramente Dios, vamos a tratar de terminarlo. Bueno, vamos a tener que terminarlo. Pero hermanos, el capítulo 7 de Romanos, realmente yo les expliqué, hermanos, que tenemos que estudiarlo a profundidad. Y creo, hermanos, realmente que aún pueden salir muchos más temas y mucho más estudio de Romanos capítulo 7, porque realmente nos explica lo que pasamos realmente nosotros como cristianos y las situaciones a las que nos enfrentamos todos los días, pero de la cual nadie habla, hermanos. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 15, dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15, dice así. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hemos estado hablando de Romanos capítulo 7, hermanos, de cómo Pablo nos explica de que nosotros ya no pertenecemos a la ley, que ahora somos libres porque Jesucristo pagó por nosotros, ya no vivimos bajo la ley, sino que ahora vivimos bajo la gracia. Pero entonces Pablo empieza a meterse a esas partes tan difíciles que Pablo mismo las llama conflicto con el pecado. Pablo mismo le pone este título a estos versículos porque dice que el pecado es entonces, hermanos, el que aprovechándose de la ley, aprovechando de que Dios nos dijo que era bueno y que era malo, el pecado aprovechó para traernos la codicia. El pecado aprovechó para enseñarnos y decirnos, esto lo quieres porque no lo puedes tener. Porque no lo puedes tener es lo que quieres. Y es cierto, hermanos, realmente es lo que nos está diciendo Pablo. Pero luego llegamos a estos versículos. Sabemos en efecto, la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. Y lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que no sabe, hermanos, qué es lo que le pasa. Dice, es que yo realmente, dice, la ley es espiritual. Dice, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Cómo es posible que si yo amo las cosas de Dios, cómo es posible que si yo quiero hacer la voluntad de Dios, estoy vendido al pecado? Dice el versículo 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y por qué crees que estas cosas pasan? Miren, hermanos, déjenme les explico algo muy interesante. Si nosotros, como hijos de Dios, Pablo, hermanos, Pablo que escribió casi el solo Nuevo Testamento, Pablo que es un modelo a seguir entre los cristianos, si Pablo lo dijo, si nosotros como hijos de Dios nos enfrentamos a estas cosas, que queremos hacer lo bueno y no lo hacemos, y no entendemos por qué,
Batallamos, hermanos, batallamos para hacer la voluntad de Dios. Es difícil vivir la vida que Dios quiere. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, batallamos para hacerlo. Imagínense las personas que no conocen de Dios. Qué tan difícil es hacerlo. Imagínense una persona que no conoce del Señor, los errores tan grandes que comete. Y las personas dicen, es que no sé por qué no puedo lograrlo. No sé por qué no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Y no pueden porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque repito lo que les decía, si aún nosotros teniendo el Santo Espíritu de Dios, batallamos, hermanos, para hacer las cosas buenas. Batallamos para hacer lo correcto. Batallamos para dar testimonio. Batallamos para agradar a Dios. Batallamos para ser mejores. Batallamos para decirle no al pecado. Si aún nosotros que conocemos la verdad batallamos, imagínense las personas que no conocen de Dios, lo que no van a batallar. Quizá por eso es ahora que podemos entender y darnos cuenta, toda la gente, hermanos, que de alguna u otra manera nos ha hecho daño en nuestra vida, es porque no tenían el conocimiento que ahora tenemos. Es porque también la gente de afuera batalla para hacer la voluntad de Dios, porque no lo conoce. Porque si nosotros que lo conocemos, no lo podemos lograr o batallamos, imagínense ellos. Recuerdo que hace algún tiempo, hermanos, aquí en San Antonio, un pastor platicaba esta historia. Este pastor viene de Corpus Christi, no es de aquí de San Antonio. Y este pastor, hermanos, tuvo una vida muy difícil cuando era joven, hermanos. Él se crió en las pandillas, hermanos. Él era pues una persona realmente mala, hasta que Dios vino, lo cambió y ahora es un hombre que Dios utiliza con poder. Pero dice que en ese tiempo, hermanos, cuando él era joven, que vivía en Corpus Christi, hermanos, dice que él hacía cuantas cosas malas usted se puede imaginar. Y dice este pastor en su testimonio, y platicaba alguna vez, que él se dedicaba a vender drogas. Y dice que él se deleitaba con enviciar a las personas. Dice, entre más personas me consumieran, yo era más feliz, porque eran más ganancias para mí. Dice, yo era un hijo del diablo, dice el pastor. Dice, y a mí no me importaba deshacer las familias, porque eso significaba un ingreso para mí. Y dice el pastor, hermanos, que cuando él, dice, yo iba a las casas de los muchachos. Yo llegaba en mi auto y yo traía todas las drogas ahí para venderles. Dice, los muchachos estaban tan adictos que robaban las planchas de su mamá, robaban las cafeteras, robaban las televisiones. En ese tiempo eran televisiones grandes que parecían unas cajas. Ahí iban con las cajas a venderlas al pawn shop para comprarme la droga que yo vendía. Y dice el pastor, recuerdo mucho, dice, a una familia. Dice, recuerdo ese día llegué y le pité al joven. Dice, y sale este muchacho, ansioso porque había llegado yo con la droga. Y sale ansioso para comprar lo que yo traía. Dice, y atrás de él sale su mamá y sale su abuela. Y salen llorando. Y salen diciéndole, no te vayas. Ya deja ese mugrero, ya déjalo. Mira cuánto te amamos. Mira el dolor que nos causas. Que no puedes ver el daño que te estás haciendo. Tú eres nuestra vida, te amamos. Dice el pastor, y este joven llorando le dice, yo lo sé. Dice, pero no puedo dejar lo que estoy haciendo. No sé por qué lo hago, pero no lo puedo dejar. Dice, ese día se subió conmigo y se fue. Dice el pastor, ahora me arrepiento de todo lo que hice, pero me doy cuenta que la carne nunca le va a ganar al Espíritu. Porque cuando tienes el Espíritu de Dios, hay algo que te hace remorder y te hace darte cuenta que te estás equivocando. Pero cuando no tienes el Espíritu de Dios, nada te puede detener. Eres débil y vas a caer una y otra y otra y otra y otra vez. Es verdad. Por eso es importante, hermanos, como les decía al principio, que nosotros recordemos que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y que la carne nunca va a poder con el Espíritu. Sí, quizá ayer te equivocaste, sí, quizá ayer te caíste, sí, quizá ayer hiciste algo incorrecto, pero Dios te da la esperanza para que todos los días te renueves, para que todos los días seas nuevo, para que todos los días te des cuenta que tienes el Espíritu de Dios. Sí, vamos a batallar, quizá como lo dice Pablo. Claro que vamos a batallar todos los días, porque esa es la tarea del cristiano.
Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo oró por su pueblo y oró por la iglesia universal, por ustedes y por nosotros. Y dijo, Señor, no te pido que te los lleves del mundo, solamente te pido que los apartes de él. Y en esa oración, ustedes y yo estábamos incluidos. Porque Jesucristo sabía que todos los días nos íbamos a enfrentar con pruebas. Por eso es que Pablo dice, yo estoy vendido al pecado. Dice, no entiendo lo que me pasa. Pues no entiendo lo que me pasa, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y es verdad, hermanos, es verdad. Muchas veces lo vamos a hacer y vamos a decir, Señor, ¿por qué me está pasando? Y ahorita voy a explicar algo muy interesante porque quizás estamos pensando por adelantado de lo que está hablando Pablo. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Capítulo 7, versículos del 16 al 18. Le voy a pedir que alguien me lo lea, por favor. Romanos capítulo 7, versículos 16 al 18. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Y Pablo continúa explicándonos y diciéndonos lo que ustedes y yo pasamos como cristianos. Lo que ustedes y yo pasamos muchas veces como cristianos. Las cosas por las que nos enfrentamos y después nos damos cuenta que nos equivocamos. Y después decimos, Señor, perdóname, pero es que, Señor, yo quería hacer lo bueno, pero ya estaba ahí y no podía decir que no pude irme, Señor, perdóname, no tuve la fuerza para rechazar, no tuve la fuerza para evitarlo, Señor, perdóname porque me embadurné en el pecado, Dios, perdóname porque, Dios, yo quiero hacer lo bueno, pero ya cuando estoy ahí, el pecado me seduce, me lleva y me sumerge a lo más profundo y cuando me doy cuenta ya estoy hasta el tope, Señor. Pero yo te amo, Dios, y no sé por qué no puedo, no sé por qué batallo tanto. Y es de lo que está hablando Pablo. De que a veces uno quiere hacerlo y lo quiere hacer, pero dice Pablo en el versículo 17, en el versículo 18 dice así, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Dice, en mi naturaleza pecaminosa, dice, nada bueno habita. Aunque quiero hacerlo, no soy capaz de lograrlo. Y hermanos, miren, hace muchos años atrás, estábamos en México, en la iglesia que pastoreábamos. Y recuerdo que fue un día de limpieza, hermanos, y estábamos ahí afuera. Y algunos hermanos adentro y otros afuera. Y estábamos limpiando la iglesia, y estábamos ahí hermoseando el templo. Y estábamos trabajando todos los hermanos y hermanas, día de limpieza. Y recuerdo, hermanos, que llegó un hombre un poco tembloroso, hermanos, y se veía mal el Señor en mal estado. Y llegó y empezó a platicar, no, es que mire, sí, yo me quiero acercar al camino de Dios, qué bueno, y empezamos a platicar con él. Y empezamos a decirle que cómo estaba, y él nos dijo estas palabras. Dijo, es que yo ya dejé el alcoholismo, y yo quiero seguir por este camino. Y le preguntamos, ¿hace cuánto dejó el alcohol? Y él dijo, hace un día. Tengo un día que ya dejé el alcoholismo. Cuando lo vimos, hermanos, yo podía ver en el rostro de ese hombre que realmente quería cambiar. Realmente quería dejar el alcohol. Realmente quería ser diferente. Yo podía ver en él el deseo que tenía de dejar el vicio, de convertirse en un hombre nuevo. Yo podía ver en sus ojos, en su expresión. Yo podía ver el deseo que él tenía de arrojar el pecado y arrojar lo que lo ataba. Yo podía ver la desesperación que él tenía por ser una mejor persona. Pero también podía ver, hermanos, que el vicio era muy fuerte y que si él no se acercaba a los pies de Cristo, ese día que él tenía, se le iba a olvidar. Si él, hermanos, no se acercaba a Cristo, no lo iba a lograr. Porque es lo que dice la palabra de Dios, nada bueno habita en la carne, en nuestra carnalidad. No habita nada bueno.
Y hermanos, cuando nosotros nos descuidamos, tú y yo como hijos de Dios, la carne toma el lugar del Espíritu. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Y comenzamos a actuar como la gente del mundo. Con nuestros temores, nuestras inseguridades, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser, con lo que somos y con lo que decimos. Se nos olvida, hermanos. Si no ponemos a Cristo de verdad, vamos a empezar a actuar como la gente del mundo. Y cuando actúas como la gente del mundo, no eres la mejor persona. Cuando dejas que la carne te gobierne, entonces pasa lo que está pasando Pablo. Entonces vas a darte cuenta y vas a entender que realmente cuando Cristo no nos gobierna, es la carne la que se da vuelo en nosotros. Y vamos a hacer cuánta cosa te imaginas. ¿Quieres saber cómo está tu relación con Dios? Déjame te explico algo muy fácil. Yo les he explicado esto, hermanos, que dentro de nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos la carne y están librando una lucha muy tremenda. Alguna vez les expliqué esto y por favor pongan mucha atención, porque es algo que les va a ayudar el resto de su vida. Si tú vas a hacer algo y escuchas una vocecita que te dice, no lo hagas, no lo hagas, es el Espíritu Santo que te está diciendo que no lo hagas. ¿Por qué escuchas una voz pequeña? Porque si ya estás a punto de hacer algo malo, es porque le diste rienda suelta a tu carne. Y tu carne está bien fuerte. Si estás a punto de hacer algo que deshonra a Dios o que no agrada a nuestro Señor, escuchas esa vocecita pequeña, entonces es porque tu carne ya toma el lugar del Espíritu. Y el Espíritu se defiende y te dice, no lo hagas, no lo hagas. Entonces el espíritu está pequeño y la carne está fuerte. Pero si tú estás en tu teléfono y escuchas una vocita pequeña que dice, abre esa página, no pasa nada, quiere decir que tu espíritu está fuerte y tu carne está débil, pero te quiere convencer de que caigas. La voz más pequeña que escuches dentro de ti, es la que no está gobernando en tu vida. Si escuchas una vocita pequeña de pecado, voltea, no pasa nada. Habla, dilo, haz chisme, hazlo. Esa vocita pequeña que te quiere hacer caer es el pecado, es la carne. Pero la tienes tan dominada que por eso se quiere revelar. Pero si la vocita pequeña es la del Espíritu Santo, es que tu carne está más fuerte que el Espíritu y es la que te está gobernando. Y entonces pasa lo que dice Pablo. Me doy cuenta que en mí no habita nada bueno. Y finalmente, hermanos, Romanos capítulo 7, versículo 19 al 20, y le voy a explicar algo muy interesante. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 19 al 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y lo que Pablo está diciendo es que a veces sentimos, hermanos, de verdad, que no tenemos autoridad en nuestra vida. A veces estamos tan sumergidos en lo que estamos haciendo que sentimos que ya no tenemos autoridad. Miren, hermanos, yo cuando estoy aquí, hermanos, ustedes saben que una vez al año acostumbro tomar un retiro aquí en la iglesia. Y yo le he dicho a mi esposa, hermanos, y alguna vez platicaba con el pastor Byron sobre esto. Y yo les decía, cuando estoy aquí, hermanos, cuando estoy esos días aquí encerrado, hermanos, realmente llega el tiempo que tengo que irme ya para mi casa. Y sinceramente se los digo de todo corazón, no me quiero ir. ¿Y saben por qué no me quiero ir? Porque mientras estoy aquí en la presencia de Dios, siento que agrado a mi Señor. Y no quiero salir porque sé que en cuanto salga voy a enfrentar situaciones donde quizá no voy a ser tan fuerte y voy a caer una y otra vez. Cuando estoy en la presencia de Dios, no me quiero ir.
Porque sé que el mundo está lleno de tentaciones, está lleno de cosas que te seducen, está lleno de cosas que te desvían del camino de Dios. Y cuando estoy aquí me siento a salvo, porque estoy todo el tiempo, las 24 horas en la presencia de Dios. No me quiero ir cuando estoy en la casa de Dios, porque me siento pleno. Y es de lo que está hablando Pablo. Es lo que está diciendo Pablo. Que a veces siente que él no tiene control en su vida. Porque el pecado llega y el pecado lo lleva y el pecado hace garras tu vida. Y le voy a explicar lo que le decía hace un momento. No crucifiquemos a Pablo, hermanos. Déjenme le explico de lo que está hablando Pablo. Pablo, hermanos, tenía una relación tan estrecha con Dios, tan grande con nuestro Señor. Tenía un amor inmenso por el evangelismo, que cosas muy pequeñas él las consideraba un pecado muy grande. Él cuando está hablando de que cuando hace lo que no quiere, él no está hablando de ir, de cometer adulterio, de cometer robo, de cometer codicia. Él no está hablando de esos pecados. Cuando Pablo dice, porque mi carne me hace hacer lo que no quiero, él está hablando de que a veces quizá no tenía el tiempo para orar todo el día y se sentía que le fallaba a Dios. Él está hablando de que a veces se enfadaba porque la gente no hacía o no entendía el evangelio, no seguía la palabra de Dios y se enojaba y entraba en disputas como cuando se peleó con Timoteo, como cuando se peleó con Pedro. De esas cosas él está hablando. Él no está hablando de pecados, de que no, es que me fui por ahí y me embriagué, perdóname, Señor. No, su relación es tan grande que una cosa tan mínima y tan pequeña, él siente que está ofendiendo a Dios. Y creo que ese es el pensamiento con el que tenemos que quedarnos ustedes y yo. Decir, Señor, realmente yo no soy adúltero, yo no soy borracho, yo no soy drogadicto, pero Señor, no estoy leyendo como tú quieres que lea. Señor, no te estoy dedicando el tiempo que tú quieres. Quizá ahora en la pandemia he gastado mi tiempo en el celular en vez de estar estudiando tu palabra. Quizá he gastado mi tiempo en estar poniendo comentarios en las redes sociales en vez de estar poniendo o publicando cosas que instruyan a los demás. Quizá no he hecho, Dios, lo que tú quieres que haga. Quizá esas cosas tan pequeñas son las que nos desvían tanto de las cosas de Dios. Así que Pablo nos dice que él está batallando con su carne, porque hace cosas muy pequeñas, pero para él son muy grandes, que ofenden a nuestro Señor. Pablo nos está diciendo de que cuando tú tienes una relación con el Señor, cuando tú realmente amas al Señor, cualquier cosa que te desvía, sientes que es un pecado muy grave. Yo no sé realmente cuáles situaciones se enfrentan ustedes todos los días. Yo no sé si son cosas muy pequeñas las que te hacen sentir muy mal. O no sé si realmente necesitas quebrar tu vida y decirle al Señor, mira Dios, yo he venido una y otra vez a la iglesia y por más que quiero, no puedo cambiar. Yo quiero lograrlo, Dios. Yo quiero lograrlo. Pero mi carne no me deja, Señor. Y necesito que tú gobiernes mi vida. Porque si tú no lo haces, Dios, yo no sé qué va a pasar. Lo he intentado y lo he intentado. Pero la carne siempre me gana. Quiero realmente entender lo que dice la palabra de Dios. Que tu Santo Espíritu me va a dar la victoria para vencer en esas cosas con las que tanto batallo, Dios. Ya sean grandes o pequeñas. Quiero que me des la victoria. Y quiero todos los días levantarme y pensar, en ti soy más que vencedor. Tú ya me diste la victoria porque soy tu hijo y lo voy a lograr. Miren, hermanos, conozco mucha gente y tengo muchos amigos que han intentado de todo para cambiar y nunca lo han logrado. Pero nunca han querido tratarle con Jesucristo. Me he cansado de invitarlos, de decirles, y nunca han querido tratarle con Jesucristo. Quizás es el momento de que ustedes y yo le tratemos y le demos a Jesucristo el lugar que se merece. Y decirle a Dios, toma el control de mi vida, porque solamente tú lo puedes hacer. Lo he intentado todo, pero solo tú lo puedes hacer. Toma un tiempo para orar. Ora ahí donde estás. Ora en tu lugar y dile con tus propias palabras, Señor y Dios, he escuchado lo que se ha dicho y de verdad siento y creo que debo de cambiar, porque lo que hago, Dios, sé que no te honra, sé que no te agrada. Quizás son cosas muy grandes o quizás son muy pequeñas, pero siento que no estoy cerca de ti. Siento que no te estoy alabando, que no te estoy glorificando. Siento que no estoy dando testimonio, siento que me he estancado. Dios, ayúdame, Padre.
porque no quiero hacer ya más lo que te ofende, sino quiero hacer lo que te honra y que te glorifica.